Este coche, cuando entras en curva y reduces, entra el turbo y te vas. Ese mito no nos le quitaremos nunca de encima. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y vosotros lo pedisteis. Puse una historia en mi Instagram de, oye, vamos a empezar a sacar coches un poquito más antiguos, más románticos, clásicos, pero clásicos racing. Y dije, ¿qué coche queríais? Pusimos una votación y abrumador, 56% salió Renault 5 Turbo o Copa Turbo o GT Turbo. Bueno, ahora hablaremos con su propietario de los dos. Hablaremos de un montón de cosas en este vídeo, fase 1, fase 2, preparaciones y un montón de cosas que seguro que no conocíais del Renault 5 Turbo. Así que prepararos, porque es un vídeo, no es cortito, este va a ser para que lo pongas en la tele, te pongas algo de beber y si ya tienes más de 40 lo vas a disfrutar muchísimo. Así que empezamos hablando de ¿qué? Del Renault 5 GT Turbo. Tenemos fase 1, fase 2 y un montón de anécdotas, información y demás que seguro que no conocías. Así que, ¿empezamos? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ¿tú quién eres? Yo soy Borja. ¿Qué tal, Borja? Pues bien, aquí estamos presentando esto que me habías dicho que tenías ganas de hacer. Bueno, y cuéntame, ¿qué son estas maravillas? Pues mira, estos son dos Super 5 GT Turbo. Bueno, primera pregunta. A ver. ¿Este coche cuando entras en curva y reduces, entra el turbo y te vas? Ese mito no nos le quitaremos nunca de encima. La respuesta es no. Bueno, después de hablar, bueno, mejor que hablar, yo Sí. creo que después lo vamos a enseñar. Es muy fácil demostrarlo. Vale, y segunda pregunta fácil. ¿Realmente cómo se llaman estos coches? Porque la gente dice R5, Copa Turbo, GT Turbo. Pues Super su 5. nombre es R5 realmente, aunque comercialmente, como cambiaron la carrocería, lo pasaron a Super 5. Pero es algo que no aparece en los papeles. Es un Super 5 o R5, como quieras, GT Turbo. Su nombre es GT Turbo. Vale, ¿en qué año se...? Bueno, vamos, después hablaremos de que hay dos fases, ahora hablaremos de eso, vais a tener un montón de info, pero ¿en qué año se empezó a vender este coche? Desde mediados del 85 hicieron las primeras presentaciones. En agosto, ya por agosto ya salió alguno, pero bueno, realmente al mercado, a comprar en los concesionarios muy a finales. Noviembre, diciembre del 85 ya la gente los empezó, los chavales, ya los empezaron a comprar. Y la presentación de la Copa, que ya le iban a hacer, las copas de rallies y de circuitos, y empezaron en el 85, ya en el 86 ya se empezó, ya hubo muchísimas ventas. O sea, ya está. ¿Y el fase 2 cuándo se dejó de vender? El fase 2, últimas unidades, a lo mejor quedó alguna matriculada en el 91, pero se dejó de producir en el 89 a finales, en el 90 ya eran stock y en el 91 si se ha matriculado alguno era stock, que quedaran por ahí arrinconados. Pero hasta el 89 se estuvieron produciendo, por lo menos aquí en Valladolid, que además creo que fueron donde el último sitio donde se estuvieron fabricando. Bueno, y cuenta, bueno, porque al final lo que hubo un pequeño solapamiento de ventas cuando salió el Clio. Sí, pero 16, los primeros Clio 16 son del 91, sí. Hubo ahí 90, 91 fue el Clio por ahí. Sí, hubo un momento en el que se solaparon, pero realmente se solaparon en ventas, no en producción, ¿eh? Ya la producción cesó y quedaba alguno por ahí que además los daban muy baratos porque como ya estaba el Clio los estaban dando de saldo. Bueno, y cuéntanos. Hablaremos después, lo dejamos para después, que este tiene miga, este os va a gustar, tiene muchas cosas y esto es una joya. Bueno, los dos son una joya, pero este es un coche mucho más raro. ¿Por qué? Porque este está totalmente de serie, me has dicho. Sí, esto es un buen hallazgo. Es un coche que es francés, que se trajo de Francia, está matriculado aquí en el 2011, por ahí, 2010-2011. Y bueno, pues los chicos que lo trajeron encontraron una buena pieza. Estaba sin tocar. Por lo que me dijeron, se lo compraron a un matrimonio mayor que lo tenían allí como otro coche, como segundo coche de la familia, y el coche no se ha tocado, no se ha sacado motor, no se ha sacado turbo, está con 130.000 kilómetros y no ha habido que hacerle nada. O sea, está no restaurado, está mantenido. Se le ha puesto un radiador, se le pintó, se pusieron las pegatinas otra vez, pero no ha habido que hacerle nada. Entonces... Vale. Pues vamos a empezar, para los que no sabemos. Fase 1 y fase 2. Fase ¿Cuál 1? es fase 1? ¿Cuál es fase 2? Y para que no lo sabemos, ¿cómo distinguimos uno de otro? Pues, bueno, el fase 1, la primera, que se habla mucho, rombo en el centro, calandra diferente, con el anagrama, que el otro no le tiene. Y bueno, el cambio es, pues bueno, me has dicho rombo en el centro. Sí, el rombo en el centro es lo más característico. Sí. Lleva anagrama, que bueno, y el paragolpes, el frontal, que no tiene el piquito.
no tiene este piquito. Ahí vemos que tiene efectivamente la parrilla diferente, el logo a la derecha, no pone GT Turbo. Los antinielas son diferentes, aunque estos están tapados, porque tienen estas tapitas Racing. Pero bueno, en el fase 2 se buscó suavizar las líneas porque esto era un poquito macarra, hay que decir la verdad. Esta falsa toma de aire, que no es más que una falsa toma de aire, y estas rayas y tal, pues bueno, esas macarrerillas, por decir así, se quitaron en el fase 2 alisando y a lo mejor como adecuando, ya que eso ya salía por el 87, pues se le añadió el aleroncito del techo. Vamos a mostrarlo para que la gente lo vea. Y el pico. Cuando le ves de perfil, sí, se nota. Tiene esos dos piquitos, el de adelante, el de atrás. Tiene unas formas más acentuadas. Sí, lo que dicen, no tiene la falsa toma de aire. Y a la vez los aletines más lisitos, todos más redondeaditos. Bueno, en lugar de la línea roja le pusieron las gomitas de protección. O sea, es una estética un poco más, lo que decía, un poco menos macarra y más homogénea. Pues entonces ya, con estos datos, chicos, tenéis que fácilmente saber cuándo es un fase 1 y cuándo es un fase 2, siempre que no estén modificados, porque esto... Luego hay otros cambios mecánicos que ya... Ahora hablaremos. Hablaremos de ellos. Bueno, pues antes de hablar de este, que es, digamos, el rey de la casa, cuéntanos un poquito de cómo es un coche de serie, cilindrada, potencia, prestaciones, neumáticos. Pues... Cuéntanos un poquito. Si yo compraba un coche como este, que ha dicho totalmente 100% stock, ¿qué estaba comprando? Pues en el caso del fase 2, era el bloque, el motor es el mismo, mecánicamente es lo mismo. Estos son 1397 centímetros cúbicos, conocido motor del R12 en cuanto a cilindrada, o de los Renault de toda la vida, de los Renault 11 y tal. ¿Qué pasa? Bueno, pasado con un turbo, el carburador adaptado al trabajo del turbo, un encendido específico, tal y cual. Tenemos 115 caballos en estos, de serie, cuando eran en su época, y a este se le subió a 120, con unas pequeñas modificaciones en el encendido. Entonces, que le daba otro mapa de avance de encendido y unas poquitas vueltas más, para que tirara más arriba y de ahí salían los caballos. El par era el mismo, un poquito con una pequeña diferencia de vueltas, este quizá lo daba un poquito más abajo, este buscaba el par un poco más arriba, también para que el empuje fuese más progresivo. ¿Cuánto tenían de par estos coches? 165 Nm. Bueno, para lo que es y los 860 kilos en ficha, vamos bien. Ya pierde tracción. Ya lo veréis ahora después en la prueba, pero el coche se mueve muy bien. Pierden incluso tracción y eso. Y bueno, pues... ¿Caja de quinta? Claro, sí, caja de quinta. Bueno, también hay alguna pequeña modificación en la caja, pero son detalles muy pequeños. O sea, nada, un tipo de rodamientos en el grupo, de los primeros a los últimos, nada relevante ni nada que se vea. Mecánicamente, diferencias de geometría. Sí que se cambió la geometría del fase 1 al fase 2. Las copelas, por cómo va la postura del amortiguador, le cambiaron para esas cosas que daban tanto miedo, para quitarle esa sensación tan bolona o tanta pérdida de tracción para y tal. Para facilitar, digamos. Lo mejoraron un poco. No es que fuera una grandísima diferencia, pero se mejora y es más agradable. Bueno, y en el final de los 80... ¿cuál era realmente la competencia directa de estos Renault 5? O sea, cuando te ibas y decías, me quiero comprar un chisme para divertirme, ¿qué te podías comprar? Claramente eran, como ha sido la encuesta que hiciste, el Fiat Uno Turbo, que ya desde el 86 ya estaban y eran un poco su par en cuanto a potencia. Y el 205 GTI, aunque los primeros eran 1006 y eran 105, pero bueno, tenían un muy buen chasis. Luego, al pasar ya a los 1009, ya sí que estaban muy ahí. Bueno, ¿y en el interior? ¿Se diferencia algo el fase 1 del fase 2? Sí, hay algunas diferencias. Bueno, pues mira, hombre, la primera que podemos encontrar en un fase 1 o un fase 2 es el acabado del salpicadero. Bueno, este grisito así jaspeado es el del fase 1. Bueno, la consola, claro, los que fueron saliendo después tienen elevalunas, entonces ya traía una consola que cogía la palanca. Y luego, de los fase 1 a los fase 2, no lo vamos a encontrar así, o sea, las tapicerías van a ser las mismas. Ya lo que se viene llamando, mal llamado, porque no es una nomenclatura de Renault, sino que es un poco
popular, es el fase 3. Eso de alguna manera sería un fase 3. Y ya cambiaron las tapicerías a esas de triangulitos, ahora las veremos allí, y depende del color, que no todos los fase 3 son así, depende del color de carrocería, llevaban la moqueta roja. No es en todos. Bueno, por supuesto, pues claro, ya no llevan elevalunas. Y en ese en concreto todavía vamos a ver alguna diferencia extra, porque al ser francés, el francés tiene algunas pequeñas chispas en diferencias en los acabados. ¿Había opción de aire acondicionado en estos coches? No. Hay algún loco que lo ha metido, no sé ni cómo, pero Sí, no. ahora hablaremos del motor, no entra nada. Ni una, Ahora os enseñamos aquel, porque ni un este no os alfiler. quiero enseñar aún. Ni un alfiler. Ahora hablaremos del motor y os enseñaré. Pero... Y este, digamos que es de los últimos. Este es de los últimos. Donde efectivamente la consola es la consola grande, bueno, tiene elevalunas, cierre. Ya vemos que interiormente no tiene más diferencia, pero sí que el salpicadero ya sí que es diferente, ya no tiene ese jaspeado e incluso es mullidito. Y en este concretamente, al ser francés, es negro. Solamente unas muy últimas unidades españolas y los franceses lo sacaron negro, pues bueno, es un toque más, un poco más de refinamiento de los franceses y del norte de Europa. Y interiormente poco más podemos encontrar. Uno de los pequeños detalles es que los espejos y los parasoles son muy parecidos a los del Clio. O sea, el fase 3, que siempre lo digo entre comillas porque no es una nomenclatura que se acepte muy bien, es el paso previo al Clio. Y te das cuenta, cuando cuando destripas un fase 3, te empiezas a dar cuenta de cuántas cosas ya son de Clio, que ya es el paso. Pero bueno, realmente son, así a lo básico, es lo mismo. Las tapicerías que decíamos. Los asientos que agarran un montón. Sí, se queda uno muy encajadito. Y bueno, esto ha sido cosa mía, por gusto y porque como el coche juega tanto con el rojo y el negro, pues yo le he puesto los cinturones rojos. Son unos cinturones rojos que, bueno, se encuentran, ya si hace falta lo decimos, tienen exactamente la misma homologación, pero son de otro coche. Y también tienen pequeña diferencia en el maletero, me has dicho. Sí, bueno, un poco mejoras de más calidad, los no solo franceses, sino hacia arriba, Bélgica, Suiza, los ingleses, traían los maleteros vestidos y con las tapitas. Todo esto, ahora si quieres lo vemos en el otro, que los españoles y los básicos van más pelados que van ahí en chapa. Bueno, háblanos ahora de algo bastante importante, que es llantas y frenos. Llantas y frenos. ¿Esto de serie qué traía? Pues es que de serie traían 13. Una ridícula 175-60-13. Una ruedecita así, con la que con sus 120 caballos y el peso, pues vas como una loca, en una palabra. Peligroso. Claro, en aquella época era lo que había y desde luego así iban y claro, era un coche que así era más delicado de lo que, bueno, tampoco es que sea un peligro, pero era más delicado. Es una de las primeras mejoras que vamos a querer hacer en un GT Turbo. Y en este caso, bueno, vamos a hablar, el blanco tiene 14. Y este otro lleva 15. Esta es la llanta del Clio Williams. Realmente, bueno, es la misma. Es la Speedline es de 7 pulgadas y tal. Pero bueno, esta se vendía un poco para la copa. Para la copa la copa de circuito de los Clio se vendía en la Renault, o sea, en la boutique de Renault. Bueno, es la llanta del Clio, solo que en plata. Ya tenemos una 15 y tiene bastante mejor refrigeración, claro, lógicamente. Estos coches sufrían bastante, me has dicho, con la 13. O sea, si te ibas de tramo con la 13, la 13 tenías un problema. No las tenemos aquí. La 13 del fase 1, encima tenía unas pequeñas ranuras y no refrigeraba muy mal, o sea, muy poco. Entonces, ¿qué pasaba? El coche frena muy bien, tiene 4 discos para parar los 800 y pico kilos, va muy bien, pero ¿qué pasa? Que si nos ponemos a bajar un puerto o nos metiéramos en un circuito, pues llega un momento en el que se asfixian, claro, llega un momento que no pueden refrigerar mucho más. Entonces, bueno, pues siempre le vienen bien unas llantas que le ayuden. ¿Estos llevan frenos de serie? Este sí, este lleva su diámetro y este lleva los discos del Clio 16. Un pelín más de diámetro y como entra en 14, con el neumático equivalente y lleva un pelín más de disco. Y hemos visto, claro, aquí hemos pasado de 175-60 a 195-45. Que es equivalente, pero ya le da otra cosa, ya es un poquito más de ancho. Y en este estamos en las mismas, estamos en una 195, 45-15, sí, y también es equivalente, sobre todo a este, que tiene otra homologación en la ficha, y este también es equivalente. Pero antes hablábamos, perdona,
bueno, fuera de cámara hablábamos, esto venía con 13. El monstruo salvaje era el 205 GTI, que de serie venía con 15 y aquello era como si Pues ahora decís una 23. claro, Era como diciendo, lleva 15, eso es una locura. pese a que esto lleve 15, no tenemos el paso por curva de un 205 GTI. O sea, el 205 GTI, su reparto de peso, su eso va mejor, pero este tiene un arma escondida. Claro, van parecidos porque uno tenía mejor paso por curva, pero claro, este corre mucho más. Este tiene el arma escondida esa del molinillo que tienes siempre debajo del pie y que siempre tienes el par inmediato y bueno, pues corre mucho, claro. Ahora hablaremos de ellos. Por cierto, lo que está diciendo es porque este señor ha tenido varios 205 También, GTI. O sea, opina sabiendo, no sí. es que ha escuchado. Cuando los tenía y andábamos de chaval, con 20 y pocos años, cuando te venía un GT Turbo por atrás, estabas esperando a meterte en 4 curvas para quitártelo de atrás, pero en cuanto se hacía la recta ya le tenías ahí, porque corre mucho. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del motor. Bueno, y vamos a hablar ahora del corazón de lo que hemos estado hablando. La diferencia, por ejemplo, del resto era, bueno, no con el 1 turbo, pero en esa época había mucho atmosférico y turbos había poquitos. Claro, Visa GTI, los 205, los rallies que no sé salieron un poco más tarde, pero bueno, estábamos con coches, los XR2, estábamos con coches de 100 caballos. Estos corrían más y además estos cuando los metían y cuando los metemos en banco dan más. O sea, aquí raro es el que no está dando 120 y pico caballos y en cuanto están, y simplemente con que estén bien, no que estén preparados, están dando algunos 130 y pico, y asumando los 140, entonces, o sea, hay caballos. No quiero hablar de potenciación porque para eso hablaremos en el otro, pero por ejemplo, cuéntanos, me estabas hablando de que decían que el coche se prendía a fuego, de que llevas un extintor, de que el coche se recalentaba. Sí, Todo eso que... esas son todas las cosas de los GT Turbos. A ver, siempre tenemos nos ronda ese miedo. ¿Por qué? Pues porque va muy apretado, porque hay muchas cosas que se... A ver, esto no es un Audi para hacer 700.000 kilómetros. Aquí los cables se roza todo. Está todo, la instalación está casi rozando con los manguitos. El manguito roza con el filtro de aceite. O sea, esto está empaquetado. Por eso es el problema también de los calentamientos de los GT Turbos. El principal problema es que los GT Turbos se achicharran. No lo voy a negar, se calientan. O sea, van forzados de refrigeración. ¿Por qué? Porque no tienen salida de aire. El aire entra, importantísimo. Estos canalizadores de plástico que lleva, hay que canalizar el aire hacia el radiador con unos plásticos que llevan para que el aire pase por donde tiene que pasar. Y luego no tiene por dónde salir, está muy empaquetado. Entonces, ese es el problema del calentamiento. Un radiador original nuevo es una maravilla. Funciona para lo pequeñito que es, rinde muchísimo. En ese veremos que hay una pequeña mejora en ese sentido, pero este es más que suficiente si está bien y está nuevo y está limpio. Y bueno, pues es lo que tenemos, o sea, están muy apretaditos. Y el turbo está ahí escondido, esto es una maraña de grifería. Está todo lleno de tubos por todos los lados. Y bueno, pues si quieres, Axel, te cuento ya de paso que estamos en las pequeñas diferencias del fase 2. Sí, cuéntanos. Pues que la botella de expansión, empezamos por lo rápido. La botella de expansión, pues es esta más moderna, diferente a la otra, con más bocas. ¿Por qué? La instalación del circuito de refrigeración va un poco diferente. El turbo refrigera por agua. Le pasaron una agüita por ella. Lleva un desgasificador, otro problema también de estos para quitar burbujas. Y la maraña de tubos aumenta. Tiene más tubitos y más cosas. Luego, pues eso es lo importante, de lo que antes no hablamos del fase 2. Refrigeración, las copelas desplazadas, con lo que le da otra geometría delantera, el encendido, que se achicharraba porque estaba aquí encima del turbo y está aquí escondidito, metido en una cajita. Y aquí esas son las cosas más importantes de lo que vamos a tener en un fase 2. Bueno, pequeñas tuberías para refrigerar el percolador. Bueno, estas son cosas que nos podríamos extender mucho, pero no son así muy importantes. Cambia básicamente la refrigeración, en la geometría delantera y el encendido, que en este caso, por lo que hablábamos antes, que le da los 5 caballos extra, desde los 115 hasta los 120 y con otro comportamiento del motor, aunque el motor mecánicamente es el mismo y el turbo en sus medidas también es el mismo. Y aunque habrá gente que obviamente lo sabrá, vuelvo a decir, carburador. Sí, un carburador. ¿Qué carburador lleva este? Pues es un Solex 32 Dis, que es un carburador, lo voy a decir, es como el de un Renault 4 de tamaño, pero con sus cositas. ¿Por qué? Porque como va soplado y le va a soplar un chorro de aire muy grande, no necesita tener un gran carburador. Lo que necesita es ser capaz de aportar la gasolina que va a necesitar para combinar a esa cantidad de aire que va a entrar, que va a ser mucha. Y bueno, es un carburador, un cuerpito pequeñito, es de magnesio, eso sí, lo hicieron como va a ser un carburador soplado, sometido a la presión, es un carburador un poquito especial.
a veces un poquito delicado bueno, no de ajustar porque no es muy complicado, pero bueno, de que funcione bien. Y bueno, pues como todo coche de carburación ya es una cosa ya del pasado, pero un coche de carburación, si la carburación está bien, es como van. Pues yo creo que es hora ya, vamos a ponernos serios y vamos a hablar de tu fase 1, que ese sí que tiene potenciación y tiene muchas cosas. Ese está más elaborado, ahora te lo cuento. Pues venga, vamos a ello. Bueno, Borja, lo que te quiero preguntar, A ver, además de que nos cuentes, pues oye, ¿qué le has hecho al coche? Cuéntanos, vamos a ser un poquito más románticos. ¿Cómo lo compraste? ¿En qué estado estaba? ¿En qué estado pues estaba el coche? este le compré en estado comatoso. Esto era una cosa abandonada, de muchos años abandonado en un garaje. Esa era la buena suerte porque tenía muy pocos kilómetros, había roto motor hacía muchos años y lo habían abandonado en el fondo de un garaje. Ese 5 tal, no vale, eso ya tal, pues se rompió hace muchos años y quedó allí arrinconado. Con lo que cuando tuve la opción de poderlo sacar, pues me encontré que el coche no había estado muy trillado, porque claro, había pasado muchos años guardando un garaje, no había pasado por sol, no había por tal, y tenía 60.000 kilómetros. Entonces, bueno, había que hacerle... El motor estaba hecho cachos. O sea, ¿Hace cuántos años lo tienes? este coche lo saqué, o sea, lo cogí en el 2017, me tiré 3 años para hacerlo y ahora mismo cumple otros 3 años que llevo andando con él. Te hago una pregunta. ¿Cuánto te costó el coche? Ahora mismo es innombrable. No, ¿cuánto te costó comprarlo? No, lo que está metido es 20 No, veces no, lo que te costó. no, si lo que está innombrable es lo que me costé, es lo que me costó. Pagué por... No, fue una casualidad. Pagué 1.000 euros por lo que había, le faltaba de todo. Le habían quitado cosas a punta pala, estaba el motor deshecho, pero pagué 1.000 euritos. Sí, porque hemos dicho que ahora mismo no, porque bueno, al final sabes que las preparaciones y esto es totalmente diferente, pero Bueno, que está de serie me has dicho que mínimo 12.000 euros. ahora mismo no menos. Yo ya lo compré hace 6 años para hacer 7 y ya pagué por él, que nos lo pueden decir, bueno, mis amigos, hostia, ese coche es muy caro, estás comprando... Me compré el más caro que había en ese momento anunciado y ya pagué por él casi 9.000 euros. Ya era un disparate entonces y ha seguido subiendo porque, bueno, este coche, el estado que tiene, pues es más, te digo, es más fácil vender esto, que está de serie impecable y tal, que no esto. Que esto tienes que encontrar un loco que quiera pagar o que yo quiera vender, que no lo pienso hacer, todo lo que he metido aquí en horas y en dinero. Bueno, dinero se lleva, claro. Bueno, y cuéntanos, ¿qué le has hecho? Pues, pues lo que te decía, de todo. O sea, se desmontó entero. Lo dejé en carrocería desnuda y saqué y desmenucé cada fajo de cables y todo, o sea, todo. Como si coges un coche, aquellos despieces que hacían en las revistas de los años 80, que los ponían en una explanada de un polideportivo, pieza a pieza, tornillo a tornillo. Eso se ha hecho con este coche. Y empecé a pasar, a luego armarlo todo. ¿Qué pasa? Cuando lo armas todo, y sabiendo ya como sabemos de estos coches, pues no me dejé detalle, claro. O sea, es que cada cosa por la que pasaba, pues toda... no pasaba una pieza por mi mano que no dijera, la monto así, no, vamos a buscarle. Entonces, bueno, no sé, tendríamos para horas de vídeo. Claro, y eso suena muy bonito, muy romántico, pero hay un gran problema, que hay que encontrar recambios de esto no es fácil. No hay. En Renault no vayas, les da la risa. Si le llamas al de Renault y le dices, oye, estoy buscando un GT, se le da la risa, no hay nada, está todo descatalogado, ¿Y de no hay dónde nada. sacan los recambios de esto? Pues usado. Cuando aparece alguien que tiene algo nuevo y si pone Renault y está en su bolsa, vale un disparate. O sea, un paragolpes fase 1 como este, metido nuevo en bolsa, vale 1.000 euros o incluso más ahora mismo. Te pueden pedir 1.000, 1.200 euros perfectamente por él. El que lo tiene, no hay más que ese. O sea, no hay, son 4 que queden por ahí en alguna estantería. No hay repuesto. En Renault, desde luego, no busques nada. Bueno, piezas consumibles, piezas de motor, pues más o menos sí se encuentran porque eso son industria auxiliar que más o menos va haciendo. Pero no busques un salpicadero y en los desguaces ya no hay nada. No busques ni Super 5, en los desguaces ya no quedan. O sea, en cuanto llegan, desaparecen. Si es un 3 puertas que vale para los turbos, vuelan en 5 minutos. Y una vez que ya lo reconstruiste, cuéntanos, ahora vamos a lo que nos gusta a nosotros, mejoras. Mejoras, pues tiene muchas, claro. La refrigeración, como te decía antes, vamos a empezar así, estoy pensando, vamos a barrerle de adelante a atrás. Perfecto. Pues bueno, pues la refrigeración se puso
que no es una gran diferencia, pero un radiador de aluminio, de estos que es de una pieza, es más ancho de panel y tal. ¿Qué le acompañamos? Pues con un buen SPAL. Porque bueno, como también el motor en un momento dado podría ir a trabajar más fuerte, pues que tuviera refrigeración sobrada, siempre refrigeración sobrada. Vale, pues ¿qué le hacemos todo? No busques un juego de manguitos original, que hay, menos mal, nos lo fabrican en silicona, que son mucho más resistentes y son buenos. Seguimos, pues esto no es refrigeración, pero bueno, pues ya con los caprichos, pues también le hemos puesto un electro, un SPAL chiquitito al intercooler. ¿Por qué? Pues porque refrigeramos el aire de admisión y ya pues vienen un poquito las prestaciones. Luego, pues en el motor hubo un gran trabajo. La verdad es que me hice ahí un trabajo importante de culata, hice un trabajo en los conductos, apertura, el motor está cubicado, está descomprimido para aguantar un poquito más, eventualmente un poquito más de soplado de turbo y que no se dañen, porque esa es la historia. Aquí les daban a la rosca, ¡hala, dale presión! Rompes el motor. Está descomprimido. Cubicadas las cámaras, todo, bueno, pues... Bueno, para la gente que no sepa que es descomprimido, es que la relación de compresión está bajada. Está bajada. Las cámaras más grandes, quitándole tanta compresión para que aguante el soplado. Y además, pues bueno, igualando todas las cámaras de compresión en la misma medida, está todo pulido, válvulas, conductos, cámaras, bueno, colector, tiene toda la parte de la admisión bien trabajada. Luego, el escape, yo no buscaba un plus de buen funcionamiento, algún poquito más de prestaciones, si es que tal, que eso va relacionado al turbo. Si tú le das más presión al turbo, sacarás. Si no le dejas igual, no vas a sacar más, va a funcionar, ya está. Lo mismo que es. El escape tiene su colector y sí le puse un turbo una pizca más grande. Es un turbo híbrido que tiene la compresora un poquito más grande. ¿El turbo de serie qué turbo era? Pues es un T2, es un Garrett T2 con una R35 de escape, que es la misma que conservamos, y la rueda compresora tiene 34 milímetros. Es un turbo relativamente pequeño. Era un TDI, o sea, era un motor con la respuesta baja, el turbo entraba rápidamente. Sí, ahora lo veremos que y está... de ahí que cuando hagamos ahora la prueba dinámica es donde viene la mítica historia de cuando reducías entraba el turbo. Ahora bueno, os explicará Borja no es... que la película no va por ahí, pero ¿por qué es el San Benito de estos coches? Pues ese San Benito no es del turbo exactamente, es del manejo del coche en general, pero bueno, se lo quisieron decir, no, es que se me ha ido el turbo, y bueno, que te lo has puesto de sombrero, pero vamos, que Claro, no... es un turbo muy pequeñito que carga desde muy abajo. Carga rápido y luego empuja fuerte y bueno, el problema luego viene por la tracción. Pues bueno, era un turbo que entraba rápidamente, o sea, era un coche para que a las 2000 y pico estaba muy presente, entonces el coche tenía muy buen andar, claro. Bueno, pues en este se puso un poco más grande, con lo que pierdes un poquito más entra un poquito más tarde, a un poquito más de vueltas y luego puedes soplar más. Pero bueno, no es un cambio que cambie demasiado, dependiendo luego ya de cuánto de presión estés metiendo. Vamos a repetir. ¿Cuánto pesa el coche? En ficha 860 kilos, yo no lo he pesado, pero debe andar por ahí. Vale. ¿Y con todas estas modificaciones, qué potencia tiene? Yo no lo sé, yo no lo he metido en banco, pero porque además tiene ahora mismo 6.000 kilómetros, está recién terminado el rodaje. Entonces, bueno, pues algún día es más romántico, nos damos nuestros paseitos, no lo voy a poner ahí a tope todo el rato, pero aproximadamente aprieta bien. ¿Cuánto crees que puede estar? Yo es que no quiero incurrir en eso de caballos, porque mi coche da, no, pero aproximadamente de los 120 que tenía, calculo que pase de los 150. Y que vaya camino de 160. Por ahí andaría. Yo creo que si le metiéramos un banco no me equivocaría. Pues 150 caballos en 850 kilos es diversión. Se mueve bien, sí. Ya anda. Bueno, y esto es lo típico. Vale, hemos potenciado. Pero en tema de chasis, ¿qué le has hecho al coche? Pues dentro de lo que se puede hacer, que no vayamos, es un coche, volvemos al romanticismo, tampoco nos podemos poner aquí unas Tecnoshock y gastarnos 10.000 euros en una suspensión, porque bueno, tampoco creo que sea necesario para el uso que se le da a este coche. No es un coche para meterlo a tandas, nos metemos en tandas, pero no a correr, a hacer tiempo ni tal, sino a dar tu vueltecita. ¿Qué hice aquí? Pues poner una suspensión un poco mejor que considero que es la mejor que hay para estos coches, por lo que se habla. Estos son Viagus, son unos Viagus franceses, y son un especialista francés. Es un especialista francés que utiliza un cartucho muy similar al Bilstein,
de vástago gordo, muelle ancho, con lo que se conserva el esquema de su muelle ancho, tal, no es o sea, para conservar el toque clásico, ¿no? De alguna manera, de su mismo tipo de amortiguador. Pero este hombre, o esta marca, da sus tarados al amortiguador. Vende dos, unos Sport y otros más que los llaman Circuit, que bueno, pues van más allá en cuanto a los tarados. Van muy bien, absorben muy bien, o sea, van un poco duros, pero bueno, ya para cuando queremos un cierto nivel de prestaciones, pues hombre, lo primero es una suspensión que bueno, pues que nos acompañe. Y luego, pues ¿qué hacemos? Pues buscarle en los catálogos y buscar pues qué se ponía en la época. Ponemos otra estabilizadora que está descrita por ahí en el manual de Grupo N, Grupo A, que es una estabilizadora con una referencia que se encuentra en Renault, que viene de otro modelo, sin glamour, de la Express. Bueno, pero funciona. Ahí está, y se pone. Y luego, pues hombre, cuando lo montas, pues puse unos tacos Powerflex, pues bueno, unos más duros en las puntas, unos menos duros en el interior, para que, bueno, conservar un cierto confort, que tampoco el coche sea, que te puedas dar tu paseíto de domingo, que es realmente lo que yo hago, y que no vayas ahí dando saltos por el mundo. Y bueno, pues en el eje trasero, los mismos amortiguadores. ¿Frenos de serie? Sí, son los... ¿La pinza de serie? La pinza es la misma, exactamente, y lleva nada más que el disco del Clio, que tiene un poquito más de diámetro. Y bueno, pues nada, luego lleva un líquido bueno y tiene latiguillos y tal, pero bueno, esas cosas no nos aportan, es un poco de tacto, pero no nos va a aportar más frenada, eso es solamente... ¿Pastillas? Pastillas unas 2500 de Ferodo. Sobra. Van bien, sí. No... Siempre hablo de eso, que la gente me dice 2500 para un coche de 1400 kilos con 400 caballos, se te quedan cortas a la larga, pero aquí sobran. Porque tampoco vamos a hacer un uso en el que vayamos a darle un trabajo de frenos para darnos un tramito, darnos unas vueltas, o un día incluso que entramos al Jarama, no vamos a fondo toda la vuelta o vamos a chicharrar. Hay quien lo hace, yo por lo menos no, entonces no necesito tengo frenada más que suficiente, no se calienta ya con las cosas que tiene y me funciona bien. Pues sí, unas RC6, pues también lo pensé, pero bueno, se me pusieron por la mano las 2500 y van bien, un poco frías, frena un poco menos, luego ya frena más y bueno. Atrás nada, atrás no llevo ni siquiera unas pastillas buenas. Tienen una frenada ridícula estos coches atrás, porque no pesan, entonces no puede meter mucha frenada atrás. No se iría, se soltaría de atrás. Entonces no llevo nada. Más que nada, las pastillas no sé qué llevo, algo de gama media y ya está. No he buscado atrás mucho las suspensiones. Y los amortiguadores, y en la suspensión volvemos a lo mismo de los manuales, estos antiguos y tal, que también lleva las barras estabilizadoras, las de torsión exactamente, un pelín más gruesas, que le da más firmeza, o sea, no es, bueno, como si están pensadas para la carga, pero en este caso pues nos dejan un poquito más tieso. Bueno, pues Borja, yo creo que es hora de irnos a dar un paseo. Bueno, pues... Que nos enseñes cómo se mueve esto, que nos cuentes, bueno, ahora... Vamos a ver un poquito ahora realmente cómo se mueve este coche y ciertas cosas que me ha estado comentando antes que creo que os van a ser muy interesantes. Así que, ¿nos vamos? Cuando quieras. Bueno, Borja, hora de probar el coche y la primera pregunta es la típica. ¿Esto es realmente así de peligroso? O sea, cuando reducías entraba el turbo. No. Entonces, ¿desde qué? Eso tiene que venir de algún sitio. Pues de que yo creo que se daban la galleta y decían pero que es un mito, que no. Tú sueltas el gas, el carburador se cierra y ahí no entra nada y el coche se retiene y ya está. Motor un poco que van un poco descomprimidos, que no tienen una retención bestial, que es un motor 1004, que no tiene una grandísima retención, es un 2000 ahí que tú resueltas. Sí. Bueno, pero no, o sea, no sé. Tienes una retención normal, tal, hay que tirar de frenos, pero el mito, no, es que en la curva me entró. Bueno, podemos buscarle luego otras explicaciones. ¿Qué pasa? Que reducían, te metías en la curva, dabas gas, el turbo tenía un cierto lag y además entraba fuerte. Y claro, si es en una curva de segunda o de tercera con el volante bien metido, pues el coche se escapa, puede salir patinando si tan solo mojado te va recto. Se va de morro. Claro, sí, básicamente además este coche tiene un comportamiento que tú tienes que pensar en cómo va el morro por el suelo. El culo no se suelta de su sitio, a menos que haga barbaridades, o no hay que pensar mucho en él, ni es para llevarlo de lado. No lo pienses en llevarlo de lado porque se cruza y te va a pegar una espantada. O sea, no es un coche que sea dócil redondeando con el culo. No. O sea, el culo va enganchado, tú tienes que pensar, tren delantero, llevarlo bien. Cómo lo frenas, cómo lo sujetas y ahí está todo. Este coche se lleva con el morro
pensando en el morro, que bastante tienes. O sea, que era una excusa. De me toño con el 5, Totalmente. no es culpa mía. Ha sido el turbo. Totalmente. O sea, pues que se me... Pues que a mitad de curva le pisas y a la salida de la curva lo malo es que pega el zapatazo y que me voy. Me habías dicho que este coche, para tramo, ojito con la segunda. Sí, claro, si lo vas a meter en curvas cerradas y vas a utilizar todo el gas, patina. Y muchas veces la gente no se da cuenta que no te hace falta 100.000 caballos y que la relación peso-potencia es lo más interesante. Ya ves, de aquí a allí, pues se pone rápidamente, normal. No es un coche de 300 caballos. Sí, no, que... Tiene el empujoncito fácil, rápido. Luego, a nada que lo frenas, pues son 800 kilos. Le tocas en el pie y hace plaf, y ya está parado. Hombre, estas son muy cerradas. Cambio muy cortito, a nada ya. Segunda, tercera. Sí, pero ahí metes segunda y el turbo no. Eso sí, en cuanto das gas, Pues si lo hubiera hecho con la dirección girada o muy te ibas girada, para afuera. Tendría que haber inmediatamente quitado volante. O sea, tienes que quitarle volante porque si ya... O sea que el problema era ese, que claro, metes segunda, turbo cargado, gas y te va fuera. Claro, en bajada no vas a dar gas, lo vas a notar más en subida. En bajada no vamos a dar tanto gas. Y sería muy difícil, porque claro, si nos lo hace bajando, entonces es que nos vamos recto de todas. Y lo que hablábamos antes, los frenos, tampoco vamos escapados. Pero bueno, ya le hemos dado en estas curvitas que hemos ya, llevamos 3 paellas. Sí. Cogemos un poquito de velocidad, frenamos. El coche va perfectamente de frenos ahora mismo, precisamente, se están calentando y ahora es cuando empiezan a morder. O sea que no llegamos al límite de calentarlo ni nada. Con los de serie, llantas de serie y tal, pues sí que estaríamos más. Llegaríamos abajo oliendo. Sí, todo pastilla. también hay que recordar que esto es del año 86, 85. Coche del año 85. Tiene ya... es un anciano. Sí, ya son 30 y muchos años. Las pincitas de freno que llevan, tanto, es un material muy antiguo. ¿Entra el turbo al reducir? No. La verdad que el chasis va muy bien, ¿eh? Pues está afinado, Unas caídas como las he querido poner, a la carta, las suspensiones, las alturas, está compensado A tu gusto. me gusta mi prueba, no ha sido a la primera, Pues primera vez con un Renault 5 Turbo, vamos a ver qué tal. Ah, por cierto, no tiene dirección. Que antes no había ni dirección ni... Cambio cortito. ¿Tiene modificado la...? No, pues... Sí tiene, que no te lo he contado antes, el source shifter. Ah, por eso te digo, que tiene un source shifter puesto. Le quita una pizca de recorrido, no mucho. Cosa que me gusta, mira, nada más, que normalmente me fijo mucho en los coches. Se puede hacer punta tacón. Sí. Súper fácil. No sé si lo hemos visto antes, el pedal tiene una forma de L hecha para... Sí, se puede hacer punta tacón, que en estos coches, pues bueno, siempre se agradece. ¿Hace cuánto que no lleva un coche sin dirección? Te darás cuenta que se nota todo, en el tacto Sí. del volante, los silent blocks, todos estos coches son muy... Todo, o sea, saca brazos. Aquí en un tramo rápido de montaña saca brazos, ¿eh? Claro. Pero el tacto es bastante... notas y viene muy bien, porque con estos coches lo que hablábamos antes, de la tracción, que es un
lo que tiene como un poquito de lag. Pues son las cosas de estos. Un poco las caídas también y eso, Claro. pero tiene muy poquito silent block, o sea, tiene muy poca, es muy directo, entonces viene muy bien que te transmita las Todo lo que cosas pasa en el están tren pasando a la delantero. rueda. Claro. Como llevaras en este coche una asistida, no sé, un poco chiclosa, te quedarías un poco desconectado, ¿no? Y es un coche que necesitas saber qué está pasando en el suelo, entre la rueda y el suelo. Se nota un turbo, con la modificación que has hecho, es un turbo muy pequeñito que enseguida carga, o sea, que dices, esto a 2000 y muy poco. No quería, no era esos pequeños retoquitos que no son una barbaridad, pero bueno, un poquito más, un poquito de aquí, un poquito de allí, porque si pones un turbo enorme le tienes muerto hasta las 4000 y luego pega el zapatazo. Sí, y además eso solo para rectas y no lo haría muy cómodo en una carretera de estas. no, sería inviable porque encima esos turbos, todo. Claro. Y no, es el espíritu del coche de origen, es que carga rapidito y Sí, carga enseguida. Es un motor pequeñito y de chasis pues, va perfecto. eso. No balancea ese ahí, lo que has dicho, en el punto del cambio de las estabilizadoras se nota, ¿eh? El coche balancea Muy poco. muy poquito. Y va muy tieso, levanta pata, esto si lo metes en una curva y lo ves desde fuera, es posible que levante la pata cuando lo metes. También en el comportamiento del motor, es algo que no te he comentado, el encendido, lleva un módulo de encendido programable, un GT Turbo Parts, y el mapa lo he ido, bueno, he trabajado sobre un mapa estándar que dan ellos. Ellos tienen varios mapas, te dan un par de ellos, uno más... No quiero. Te dan uno más estándar, como más de Sí. ruta, y uno un poquito más buscado. Entonces, sobre el más fuertecito, yo he agrandado. Pero claro, he agrandado dentro de unos límites, he tocado un poco el mapa. Y precisamente he buscado eso, que tenga la zona media bien, y no he querido hinchar, sacar caballos, ni darle la zona arriba de vueltas para no... y tampoco comprometer la fiabilidad. Entonces, precisamente lo que está ahí, está rápidamente el turbo a la zona media de vueltas. Tiene buen par, se mueve, como ves, de manera agradable. Sí, no, el coche. Hay que cogerle el punto a la segunda, ¿eh? Sí, eso son cosas del Sourcing. Sí. Falta ahí un poco, tienes que entenderle bien. Sí, pero es un coche divertido. Y lo más difícil de acostumbrarse a este coche es la dirección. Acostumbrado a lo que decís que antes de no sacar las manos del volante, con esto hay que hacer fuerza. Hay muchas veces que sí que tienes que mover las manos. Claro, y tienes vueltas, ¿eh? Son tres vueltas y media las que tienes entre dobles. Sí. Si tienes que hacer cosas, tienes que meterte en una paella y luego tienes que enderezar. ¿Y para qué te voy a decir si te pegan una cruzada? Los contravolantes, hay que ser volantista. Rápido, hermanos. No estamos hablando de una dirección de estos coches que tú pruebas, modernos, que están lejanos a mí, en los que andas con No, que en las paellas hay que trabajar, ¿eh? hay que dar una vuelta entera. Y luego hay que quitarle, hay que sujetarle cómo le vas enderezando luego. Claro, no lo puedes dejar que se... Ahora entiendo eso de, claro, de ahí sí que después de ver hacer 1 kilómetro ya te das cuenta que efectivamente, si tú tienes una vuelta de volante dado, sales de una paella dando gas, no te dan las manos si no vas muy rápido para ponerlo recto, y el coche sales con la dirección doblada dando gas y te vas a por uvas. Hay que tener, lo que te decía, saber lo que está pasando en la rueda, porque las ruedas patinan, tienes que enderezarle media vuelta, y cuando dejan de patinar las vas a tener que Y volver a fijaros meter adentro, cómo tengo que meter las manos por dentro, una vuelta claro, adelante. y el volante no vuelve, lo tienes que volver tú. Entonces, claro, Si vuelve, además vuelve con la suspensión durita, vuelve a trancones, te transmite todas esas vueltas, te las trae al volante, tienes que sujetarle. Bueno, Sí. pues un coche para los de la vieja... para conducir, pues la gente muchas veces piensa que no, porque el mítico, yo te digo, muchas veces cuando prueban los coches los desmitifican muchísimo, dicen, oye, que esto no es ni mucho menos, esto es un coche que no es para venir aquí, pues, como por ejemplo, como hablábamos con un GR Yaris, que aquí puedes venir volando, es un coche para divertirte conduciendo, para salir con Te tus vas a sacar amigos. 2 minutos.
¿Y? de ahí arriba. ¿Y? Pero en este, a mucha menos velocidad, están las sensaciones. Están... A ver, vamos. Y ahora en las paellas, como tengo que meter la mano por dentro y ya tienes que ir pensando en sacarlo. Tienes que pensar en el regusto clásico, hay que volantear, que no va a ser tan rápido, bueno, pues a los que nos gusta, vas a sacar esas dotes de volantista que tienes a baja velocidad, es para disfrutarlo, es disfrutar de la conducción, no de los tiempos. No vayas a hacer... Y te darás cuenta que si empiezas a llevarlo al límite, no porque sea el coche muy crítico en el agarre, sino porque esas cosas del manejo de tal... Sí, pero aquí se acumula el trabajo de muchas cosas, incluso, yo no sé si en esas paellas, entrando más rápido, incluso, ¿alguna pasarás en primera? No, muy bruto sería. En primera, imagínate además de lo cortísima que es, que en cuanto tengas presión de turbo vas a estar patinando. Entonces va a ser el coche cabeceando para allí y para acá, tú dando volantazos, cambiando a segunda. O sea, eso Se acumula, pero eso es lo divertido de esto, que es difícil, que se te acumula el trabajo, de que la gente dice, no, es que lo de antes, pues obviamente los coches son mucho más difíciles, mucho menos efectivos, pero te tiene que gustar conducir para decir, pues son mucho más divertidos. Ahí es donde tienes que ser fino, para llevarle el coche no te va a ayudar. Dicen que son coches que los lleva cualquiera porque el coche va todo por su sitio y te ayuda, todo es fácil. Si no aplicas esa finura, las diferencias cantan. Bueno chicos, con esto vamos a acabar el vídeo de hoy. Querías agradecer a gente. Hombre, algunos, a GT Turbo Parts, por ejemplo, que tengo su encendido y estoy trabajando con ellos en algunas cosas de los desarrollos de motor y eso, porque voy haciendo pequeñas cositas. Porque tú No no te dedicas a esto, pero sí que... Pero, ¿qué más? Tú lo sabes, Axel, qué Mm. mejor hacer algo en lo que te gusta, en Sí, lo que disfrutas haciéndolo. Por eso Aunque que no le haces los 5 amigos tuyos. He hecho algunas cositas, no me puedo dedicar a ello, pero he hecho cojo algunos pequeños encargos, lo que me deja mi tiempo libre, ¿no? Y bueno, pero es esta cosa que es de hacerlo con el gusto, de hacerlo con dedicación y hacerlo despacito, y bueno, pues yo creo que las cosas no me van saliendo muy mal. No, el coche es una maravilla. Bueno, pues lo que te decía, eso que no lo comentamos antes, el encendido programable, ahí estamos trabajando el mapa para tratar de mejorarlo, y bueno, pues hay mucho sobre lo que seguir evolucionando en estos cacharritos, que no vamos a hacer un mundial con ellos, sino para, bueno, pues para disfrutar, pero a gusto con ellos. Bueno, teníais al principio del vídeo, y si no os dejaré también por aquí su Instagram, por si queréis hablar con él. Ahí estamos, ayudando a todo el que me preguntan cosas de qué pueden hacer con sus coches. Yo ayudo a todo el mundo, y luego si tengo que hacer algo, te lo hago yo, si puedo, y si tengo ratos. Bueno, pues chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, dejarle un comentario, sobre todo al dueño, que es el orgulloso dueño de este fase 1 y fase 2, y esta mañana de lunes se ha venido con nosotros a pasar un rato y a grabar sus coches. Así que si os ha gustado el vídeo, dejar un like, dejar un comentario. Si os gusta este tipo de vídeos, darle al like. Si hay muchos likes, buscaremos 205 GTI, buscaremos cosas, pero hay que pedir favores, es un curro, entonces yo estaré encantado de hacerlo, pero si a vosotros os gustan los vídeos, si este vídeo pasa de 20.000 visualizaciones, que espero que sí, pues para mí será suficiente para seguir buscando y preguntaros, sobre todo en Instagram, qué grabamos el siguiente. Así que chicos, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, mucho gas, suscribiros al canal y hasta luego. Saludos. Adiós.